¿cómo están? Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga cada una de sus familias. Hoy tenemos una palabra muy bonita, es una palabra de esperanza en medio de tanta tribulación. Hoy cuando vemos tantas cosas que suceden, nos hacemos tantas preguntas, pero hoy hay una pregunta, quizás la pregunta más importante que ha existido, que se le hace a Jesús. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la venida de Jesús. Hoy Jesús con esta palabra nos insta a más que creerle a las personas, a más que creerle a los que creen que lo saben todo. Él nos insta a creer en su palabra. Nos insta hoy a confiar en Él. Él nos insta a que antes de buscar cómo saber de qué es lo que habrá de suceder en otras personas, en otras cosas, lo busquemos a Él a través de su palabra, que es a través de la Biblia, ¿verdad? Él, aquí donde está su palabra, aquí donde está la verdad. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Para eso Él nos lleva hoy a Mateo 24, donde está la pregunta que realmente es donde está la verdad, es donde encontramos la verdadera respuesta de el por qué es que están sucediendo las cosas que hoy están sucediendo. Hoy vemos atrocidades, pero no ahora, sino desde hace mucho tiempo para acá. Venimos viendo cosas que están ocurriendo, y guerras, vemos terremotos, huracanes, tempestades, vemos muchas cosas que a veces muchas personas nos dicen: no, es que ya ahora sí, ya el mundo se va a acabar, ya está cerca la venida de Jesús. Bueno, hoy Jesús quiere respondernos un poquito sobre estas cosas que están sucediendo y lo que ha de suceder aún. Y para eso vamos a ir un poquito a escudriñar un poquito lo que es Mateo 24. Y yo les invito, con todo respeto siempre, con todo mi mayor respeto a lo que ustedes creen, a lo que ustedes piensan, a su opinión que ustedes tienen también. Hoy Jesús quiere que nuestra opinión esté fundada no en lo que yo digo, no en lo que dice otro, sino en lo que dice su palabra. Y esto es lo que Jesús le respondió a sus discípulos, que al igual que muchos de nosotros, hoy estamos pensativos de qué es lo que ha de suceder, qué será lo que viene más adelante. Y bueno, aunque el mundo, las noticias nos traen malas noticias y nos hacen ver las cosas muy oscuras, hoy Jesús, por medio de su palabra, trae una esperanza y trae paz a nuestros corazones, que es lo más importante. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, encontrar paz. Y solo en Jesús la podemos encontrar. Pues está la respuesta que Jesús le da a sus discípulos. Vamos a ir a la palabra. Dice así, gloria a Dios. Dios es bueno, Él es maravilloso. Hoy Él nos quiere instruir por medio de su palabra. Dice así, Mateo 24, dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra y que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es
es un poco de lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos buscando la respuesta a lo que está sucediendo, la estamos buscando mal, porque la estamos buscando en personas que están utilizando la palabra de Dios, pero la están utilizando para lucrar, para otras cosas, y no para decir la verdad. Es por eso que Él dice que vendrán muchos y nos engañarán. Vendrán muchos y querrán decir cosas que no dice Él, que muchos que querrán acomodar su palabra a lo que a ellos les conviene. Pero Jesús hoy nos insta a confiar en su palabra, en lo que dice Él en su palabra, más que en lo que dicen las personas que nos quieran engañar, ¿verdad? Vamos a seguir escudriñando un poquito más esto, de lo cual Jesús habla. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Bueno, es un poco de lo que hemos estado viviendo desde hace muchísimos años. Desde antes de muchos de nosotros de nacer, ya habían guerras, rumores de guerras, y realmente es algo que ha venido sucediendo con el tiempo. Pero dice que no nos turbemos. Él nos llama, en este versículo, Él nos llama a tener paz, a estar tranquilos, a confiar en Él, ¿verdad? A no creer en lo que dicen las noticias, a no creer en lo que dicen otras personas que solo quieren infundar miedos. Él nos llama a tener paz y a creer en Él, ¿verdad? A creer que todo está bajo el control de Él, que esto es necesario que ocurra. ¿Por qué? Porque está escrito. Más adelante Él dice en su palabra que ni una palabra, que todo pasará, mas su palabra no pasará, ¿verdad? Entonces, todo lo que está escrito, Él nos habla de que tiene que suceder, tiene que pasar, pero Él también nos insta a creer en Él, ¿verdad? Que aunque la cosa parezca difícil, que la situación esté horrible, como dicen, esté oscura, tenemos que saber que Él está ahí, en medio de la tormenta, en medio de la situación que estemos viviendo. Vamos a seguir escudriñando un poquito su palabra, y seguimos aquí en Mateo 24:7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, todo eso lo estamos viviendo. Todo esto es bonito, digamos, en el sentido de cómo Él hace más de 2000 años, cuando decía estas palabras a sus discípulos, cómo Él estaba confirmando lo que hoy, más de 2000 años después, están sucediendo. Esto no es ni más ni menos que la confirmación de que su palabra es verdadera, ¿verdad? Porque ¿quién puede adivinar lo que pasará el día de mañana? ¿Quién, siendo humano, quién, siendo hombre de nosotros, puede decir lo que ha de suceder mañana? Ninguno de nosotros. Mas Él, 2000 años, hace más de 2000 años antes, ya Él le decía a los discípulos lo que habríamos de pasar, lo que habríamos de las tribulaciones por las cuales íbamos a pasar, pero nos sigue diciendo ahí en su palabra, nos sigue diciendo, tenéis paz en mí. Dice, yo no os doy la paz como las da el mundo, sino como la da Él. Es el saber que todo va a salir bien, que todo va a estar bien, siempre y cuando estemos en Él, estemos en sus caminos, estemos en su presencia. Y ahí lo importante de venir a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque al final, cuando vengan los momentos aún más difíciles que estos, será lo único que nos traiga paz a nuestra vida. Será una paz que no la podremos comprar con ningún dinero, con nada, con nuestra sabiduría, ni con nada, sino solo con su Espíritu, ¿verdad? Vamos a seguir escudriñando un poquito de lo que Él habla. Y dice así, Mateo 24:8. Dice, y todo esto será principio de dolores. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Cuando él dice, y todo esto será principio de dolores, es porque Él nos está diciendo que todo esto es necesario que acontezca para sabernos. Es la señal de su venida, pero aún no es su venida. Él hace una semejanza, más adelante Él hace una semejanza donde dice que una mujer cuando está embarazada, cuando está a punto de dar luz, dice que ella se da cuenta por sus dolores, porque cuando ella empieza a sentir esos dolores fuertes, ella se está dando cuenta que está pronto la venida y el nacimiento de su hijo, su hija. Bueno, es parte de lo que Dios nos usa como parábola, de que todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, es parte de lo que ha de suceder antes de su venida, ¿verdad? Entonces vamos a seguir escudriñando un poquito. Lo importante de esto es que nosotros entendamos que no tenemos por qué tener miedo, por qué tener temor, si Él está con nosotros. Ahora algo muy importante, para que Él esté con nosotros tenemos que recibirle a Él en nuestro corazón, porque si no es muy difícil. El único que da la paz, que da la tranquilidad, es Jesús. Él es el único que nos puede dar esa paz cuando estamos en una situación difícil. Entonces vamos a seguir escudriñando su palabra. Y dice así. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Dice así, vamos a ir otra vez al versículo 9 para entender un poquito lo que dice el 10. Dice, entonces os entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Antes de que todo esto acontezca es necesario que la palabra de Dios sea lanzada en el mundo entero. Pero dice que muchos seremos aborrecidos por medio de eso, por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas personas que están deseando que Dios traiga palabra a sus vidas, porque tienen una necesidad de Él en su corazón, sienten esa necesidad. Sabe que Jesús en una de las parábolas que da en Mateo 5, cuando dice dichosos los pobres en espíritu, Él está hablando de esas personas, de aquellas personas que sienten que no necesitan más que su presencia. Pero también cuando dice aquí en este versículo que muchos seremos aborrecidos por causa de mi nombre, Él está hablando de aquellas personas que hoy no quieren saber nada de Jesús. Está hablando de aquellas personas que no creen en lo que ha de suceder. Son personas que únicamente creen en que se vive el día a día y que ya mañana muero y no pasa nada. No, son personas que no creen que hay un día que tenemos que estar enfrente de Él y tendremos que dar cuenta de lo que cada uno de nosotros hacemos. Bueno, precisamente es el tipo de personas que no le gusta escuchar lo que Dios, lo que Jesús nos quiere hablar. Entonces, cuando escuchan personas hablando de la palabra de Dios, sencillamente les caen mal y muchos hasta los aborrecerán. Pero es parte de lo que tenemos que vivir, porque si Jesús, siendo Dios, fue aborrecido, fue blasfemiado, lo escupieron, lo mutilaron, pues cuánto no más nosotros, que no somos nada, que hemos sido y somos pecadores, que hemos sido personas con un pasado oscuro, pero que gracias a su misericordia hemos sido sacados de ahí. Pues con más razón siempre habrá alguien que nos quiera traer nuestro pasado al frente cuando hablamos de Jesús. Pero hoy Jesús nos insta a tener esa paz y a entender a aquellas personas también que un día nos aborrezcan o que un día hablen mal de nosotros. Tendremos que entender que también nosotros un día fuimos así,
pero también sabemos y tenemos la fe en Dios que todo ese tipo de personas también un día van a llegar a los pies de Jesús y entenderán por qué muchos de nosotros sentíamos esa pasión y ese anhelo por hablar de su palabra, ¿verdad? De eso explica un poquito ese versículo. Vamos a seguir escudriñando un poquito su palabra. Hablas, Jesús, a nuestros corazones, Padre. Te pedimos, Señor, que aquellas personas que están viendo este video, llegue a sus corazones esta palabra que, Señor Padre bendito, de aquellos que aún no creen, Señor, que hoy sientan la curiosidad por buscar de tu palabra, por leer, Señor, y creer en ti más que en lo que dicen las personas. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que hay personas que esta palabra llegará a lo más íntimo de su corazón. Y oramos también, Señor, por aquellas personas que aún no sienten la necesidad de conocerte, para que pronto lleguen a tus pies, Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir. Entonces, dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto habla un poquito de que muchas personas se van a enfriar. Bueno, es precisamente por eso. ¿Cuál es el tipo de persona que se va a enfriar? ¿Cuál es el tipo de persona que va a dejar de creer en Dios, en su palabra? Son aquellas personas que precisamente han puesto la mirada en los hombres, que han puesto la mirada en lo que dicen los hombres. Nosotros somos humanos y como humanos nos podemos caer y también nos podemos levantar, pero cuando hay alguien que puso la mirada en Juan Carlos, porque Juan Carlos habla muy bonito, pero resulta que el día de mañana lo ve en un acto que no es de la obediencia a Dios, entonces esa persona se va a caer junto conmigo. Jesús quiere que a través de esta palabra nosotros creamos en Él, no en lo que dice Juan Carlos, no en lo que dice un pastor, no en lo que dice un líder, no en lo que dice un sacerdote, porque si no se van a tropezar y se van a caer. El amor que tenían por Jesús un día se habrá caído junto con ellos. La mirada nuestra y puesta tiene que estar solamente en Jesús, que nos insta a creer en Él. Que si la venida de Él está cerca o está lejos, eso es algo que solo Él lo sabe. Dice que aún ni los ángeles que están en el cielo lo saben. Entonces nuestra mirada siempre debe estar en Él para que nuestro amor no se enfríe, ¿verdad? Como dice su palabra. Vamos a seguir escudriñando un poquito. Ya vamos a terminar. Le doy las gracias por su paciencia y espero que esto le esté sirviendo un poquito para creer un poquito más en Jesús y más en lo que dicen las noticias. Vamos a seguir. Dice así, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será el salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es necesario que la palabra de Dios sea enviada a todos los lugares, a todos los rincones, para que se conozca la verdad. Dice que hasta entonces vendrá el fin, pero es necesario que escuchemos la palabra, y no solo que la escuchemos, sino que la escudriñemos para que creamos realmente en lo que dice la palabra más que en lo que dicen los hombres. ¿Por qué? Porque hasta que no suceda eso, hasta que muchas personas no empiecen a sentir esa curiosidad por realmente saber qué es lo que Dios le quiere hablar a su vida, pasarán cosas como estas, por ejemplo, que están sucediendo hoy en día. Y nos vamos a ir a Mateo 24 y vamos a brincar hasta Mateo 33, donde dice,
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta es una palabra muy bonita que Dios hoy ha traído a nuestros corazones. Dios no quiere que cuando venga la tribulación, usted esté aquí. Porque toda esta palabra, por ejemplo, en Mateo 20:40, Jesús está hablando del arrebatamiento de su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Su iglesia es aquellos que le han seguido a Él, aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre. Dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él está hablando de esos que antes de toda esa tribulación, de todas esas cosas tan terribles del cual habla el Apocalipsis, Él dice que Él antes de todo eso vendrá por su iglesia. O sea, su iglesia no estará aquí en esos momentos difíciles, su iglesia estará con Él, porque dice que Él habrá venido en las nubes por su iglesia. Hoy Jesús habla a su corazón y le dice, volveos a mí, le dice, dejad vuestros caminos y volveos a mí. Yo soy la salvación. Jesús quiere que cuando venga el arrebatamiento, tú seas una de esas personas. Que cuando estés con otro, seas tú el que seas arrebatado, y no el otro. Y tú te quedes aquí con una gran tristeza en tu corazón, preguntando, ¿por qué cuando oí escuchar de Jesús? ¿Por qué cuando oí escuchar que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué no quise creer? ¿Por qué nunca entendí que Jesús usaba personas para hablar a mi corazón y no lo quise entender? Hoy es un día para recibir a Jesús en tu corazón. Hoy es un día para decirle, Jesús, ven a mi vida. Haz que sienta esta curiosidad por conocerte. Muchas gracias. Dios les bendiga.